Pues estamos llegando ya a la parte final del programa muy interesante, que sin su opinión no va a trascender, y por eso les suplico que nos hagan llegar aquí al Radio y Televisión Estatal esos comentarios de qué opinan. Pero le está faltando un tema que yo creo que o le tenemos miedo o por qué no ha salido. ¿Qué está pasando? No le voy a llamar Juanitos. ¿Qué está pasando con estas listas que no eran y ahora sí es? Y, a ver, platíquenos, ¿quién quiere platicar? Bueno, nada más para poner el tema sobre la mesa esta semana fue pues noticia el tema que los partidos políticos tuvieron que dar marcha atrás en la integración de las listas de candidatos, no solo de representación proporcional, sino también las de mayoría, lo cual creo que deja unas cicatrices bastante grandes en el arranque del proceso electoral. No es fácil bajar a un candidato. Pepe, ¿no sabían? Nunca. No sabían los partidos. Yo creo que los partidos sí, los candidatos no. Una vez ungidos, yo creo que ellos empiezan a trabajar, empiezan a trazar estrategias, y en el momento en que los bajan, híjole, debe ser una decisión difícil de asimilar. Pero yo creo que, más o menos lo decía Natividad en el corte, tiene que ver con un cálculo que hacen los partidos políticos. Y es que hacer de esta manera las listas, trabajarlas de esta manera con chicanadas electorales, sigue siendo mucho más barato que la crisis que les generan los medios. Es decir, como es crisis de un día, como la gente no le importa un bledo quienes integran las listas de diputados y senadores plurinominales, entonces el costo de hacerlo no implica absolutamente nada. Por eso es que vemos al hijo de Marta Sagún como plurinominal del PANAL, vemos a la hija de Salinas Pliego como número 1 de la lista del Verde en el Senado, y vemos a la hermana de un funcionario de... Así es. A la hermana de la gobernadora de Yucatán, y vemos al marido del a la hermana del vicepresidente de Televisa. Vamos, vemos un grado de cinismo en la integración de las listas que atiende exactamente a eso, a que la crisis dura un día, el cargo dura 6 y 3 años. Claro. Entonces, ese es un cálculo que hacen los partidos y que no tiene marcha atrás. Ahora, el cálculo en cuanto a la decisión interna que podría generar fue totalmente equivocado. No, y a la equidad de género. A ver, no sabían, los partidos políticos fueron los que llevaron al IFE este tipo de reformas. Uh-huh. Y luego no saben que se iba a implementar, o ya de plano se duda en todo lo que es la ley. Porque una cosa es, los partidos no sabían que la equidad de género iba a funcionar. Yo creo que toda acción afirmativa, ¿no?, tiende a equilibrar una situación o una realidad social que de hecho pues está desequilibrada, aunque suene a una obviedad, y tiene que ser a través de la ley. El problema no es el cómo ni el qué en este caso, el problema es cuánto. Es decir, las cuotas que la propia ley dispuso para los partidos políticos en México no tiene par en otro país del mundo. Entonces, los propios partidos políticos, por este constante ejercicio de simulación que tenemos en México, se ponen metas inalcanzables, hasta en términos de equidad de género. Por eso somos el país que garantiza constitucionalmente la vivienda digna. Somos el país que pone en su Carta Magna la preparatoria universal y obligatoria. Sabemos que no lo podemos cumplir ahorita, por eso lo garantizamos en la Constitución. Por eso, porque precisamente sabemos que la cuota de género es incumplible en estos términos, por eso lo garantizamos en la ley, porque somos ese país de simulación. Pero bueno. ¿Natividad, te parece un país de simulación este? Bueno, históricamente hay muchos casos de simulación que pueden decirnos que es una constante, ¿no? En este caso, el IFE puede multar económicamente a los partidos por no menos hace 6 años los multaba económicamente por no cumplir con las cuotas de género. Y hasta entonces como los partidos, pero era así como la primera sanción, ¿no? Entonces como los partidos viven de recursos públicos y una multa más, una multa menos, medían su costo otra vez, claro. Y entonces decía, pues la pagamos, ¿no? Total, ¿no? Claro. Ahora que el IFE asoma un poco los dientes y amaga con llegar al límite de no permitir el registro de los candidatos que no cumplan con esta acción afirmativa que mencionaba Pepe Luis. Entonces,
los partidos se la juegan, ¿no? Lo llevan al IFE, el IFE le revira, y cuando ven que sí es de veras la amenaza de sanción, entonces reviran, ¿no? Pero hacen exactamente lo mismo. Y lo que es peor, conociendo a los partidos por dentro, lo que es peor, a veces lo hacen hasta con intencionalidad. O sea, guardan los nombres de sus seguidores más fieles y de sus compromisos que traen allí, no ni siquiera compromisos que se puedan hablar abiertamente. Y entonces ya saben qué va a parar. Y entonces dicen, oye, que está presionando mucho fulano en tal distrito, ponlo. Oye, que allá tenemos este compromiso que lo quiere, ponlo. Y ya saben que lo van a quitar. Y ya saben a quién van a poner. Por eso el Bester guarda a su nieta y ahora la mete de candidata. Por eso su hija va de candidata al Senado. Sí, por eso cosa va que ya habían el dicho hijo que de no, Marta. Por eso va la esposa, la hermana de la gobernadora de Yucatán. Y así nos podemos seguir con la lista. Por eso va la esposa de Jesús Arteaga al Senado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya saben, ellos conocen los vericuetos y se guardan su cartera de los más cercanos, y luego ya quién se defiende. O sea, ya cuando le dicen a dos candidatos a diputados en Hidalgo, pues no vas, papacito. Y ya, pues ya cómo te defiendes, ¿no? Y entonces aparecen los nombres, sobre todo en las pluris de algunas candidaturas que tienen posibilidad de ganar, los nombres de los que realmente, con quienes realmente tienen que originalmente eran un compromiso, ¿no? Entonces, yo sí creo en la finalidad de los plurinominales. Generalmente quienes dan mayor trabajo legislativo son ellos, se supone que son especialistas ya en todos los mecanismos técnico-jurídicos de las diferentes cámaras. El problema es que los partidos lo siguen teniendo como su caja chica para acomodar a muchos indeseables que si los mandaran a la calle a ganarse el voto, difícilmente lo obtendrían. Pregúntenle a Romero de Champ, pregúntenle a toda esa bola de vividores del presupuesto, que no pasarían hoy día a la prueba de las urnas. Pero bueno, para eso las complicidades partidarias, para los amigos. Licenciado, Y los cómplices. Yo estoy totalmente de acuerdo en este sentido. Yo creo que aquí se hace una apuesta a lo lógico. En este país la ley no se cumple, salvo prueba en contrario. Entonces, bueno, ahí lo ponemos por si pega, pero si no pega, pues ya tenemos preparado el asunto. Mi compadre, que es impresentable, bueno, no lo voy a poner en la fórmula así, pero en esto de que hay que hacer los ajustes, ahí entra, pues lo tuvimos que meter por el ajuste. Digo, algo que en la ley está desde hace mucho tiempo, que lo conocíamos perfectamente. Lo otro sería pensar que se equivocaron en el cálculo, y eso es verdaderamente lamentable. Ahora, el otro asunto es que la misma ley establece que esa cuota de género, cuando se trata de proceso de selección democrático, en ese caso no opera esa regla. Entonces, si no tuviéramos ese afán tan dado de que todo lo arreglamos con convenciones de delegados, que de democrático, pues difícilmente pasan la prueba de que originalmente será la demostración de que el PRI había actuado bien porque eran a través de una democrático convención de delegados. Yo creo que así como que la podamos presumir de que no. qué proceso tan democrático, pues no precisamente. Entonces, si lo aplicáramos así, no habría problema. Luis. Yo creo que lo que debe de analizarse tal vez para la próxima elección, ahora sí que para la próxima película, sea en realidad el articulado de la propia ley en donde establece como obligatoriedad el porcentaje, porque a lo mejor es un problema más de fondo, ¿no? Y quiero pensar... ¿De interpretación? No de interpretación, más bien yo de fondo, porque pienso que pues no necesariamente, digamos, en un partido político que consta de 1000 personas, ¿por qué necesariamente el 40% tiene que ser mujeres? A lo mejor las mujeres se interesan por otras cosas que no es la política, ¿no? Esto es, de alguna manera, es un candado a la inversa, ¿no? ¿Ya no le gustó a Carmen? No, y no le gusta muchas, no le gusta a muchas amigas. Hace poco estábamos en una reunión y me dice una amiga, dice, ya ves, esto es de hombres, hay puros hombres. Le digo, bueno, pues es que, ¿por qué no vienen las mujeres, no? Que alguien dice, es que no nos invitan. Le digo, bueno, pues aquí sí ya. Sí, es que a fin de cuentas las mujeres nos hemos querido, y hablo por mí, ¿no? A fin de cuentas mantener un poquito alejados de la política, pero bueno, pues también hay mujeres que saben que han hecho trabajo partidista, que han trabajado desde hace muchísimo tiempo para poder estar en las zonas que no llegan los grandes políticos y que van haciendo ese trabajo en las bases, ¿no? Y que a fin de cuentas, bueno, pues se tiene que ver reflejada en una candidatura, tarde o temprano. Pero también hay mujeres que sí están interesadas en la política, ¿no? ¿Tú, Pepe, qué opinas? Yo creo que las acciones afirmativas tienen sentido y tienen lógica, pero también cuando se van adaptando a la realidad.
lo vivieron las universidades norteamericanas con las acciones afirmativas, por ejemplo, a favor de los afroamericanos. Llegó un momento en el que era tal la cuota que tenían que cubrir de afroamericanos, que en ese lugar la comunidad latina era más importante. Y no entraba un latino, ¿eh? ¿Por qué? Porque el 60% o el 40% para equiparar la cuota tenía que ser de afroamericanos. Entonces, la virtud de las acciones afirmativas también tienen que ver con la capacidad de cambiar y de evaluar. Y yo creo que a todas luces, no solo este candado y esta norma, la normatividad electoral en general que estamos aplicando para elegir a nuestros gobernantes y representantes, hay que revisarla. Vamos, poco nos falta para que se nos caiga el tinglado. Todo está con alfileres, todo está sujeto a interpretación. Hay contrasentidos entre el Consejo General del IFE y el Tribunal Electoral. Nadie entiende nada, todos tienen miedo de violar la ley electoral y se quedan, perdónenme la analogía futbolera, pero antes del fuera de lugar, ¿no? No juegan en línea. Entonces yo sí creo que una de las grandes reformas pendientes será la contrarreforma electoral, no para devolverle canonjías a Televisa o a los medios de comunicación, sino para revisar en qué se les pasó la mano a los legisladores en el afán de congraciarse con López Obrador en el 2006. Bueno, ¿no será más fácil manejar que sean las mejores hombres y las mejores mujeres las que sean seleccionadas? En términos de equidad sería lo ideal. O sea, las medidas compensatorias o en este caso las acciones afirmativas se espera que sean transitorias mientras la sociedad transita a estados más equitativos, don Luis. Pero cuando las diferencias siguen siendo tan abismales, o sea, es que los datos son terribles. O sea, los datos a nivel mundial te dicen que las mujeres ganan el 30% menos que los varones haciendo exactamente el mismo trabajo. Los datos siguen siendo totalmente patriarcales a favor de los varones. Entonces esas acciones afirmativas siguen siendo necesarias, insisto, hasta que la sociedad avance a condiciones que ya por sí misma garanticen la equidad. Todas las mujeres deben levantar la voz defendiendo sus capacidades, no sus cuotas. Claro. Sí, en condiciones similares y no forzar también las cosas. Yo, por ejemplo, en el 2006 me dijeron que si quería ser candidato a diputado federal, ¿no? Venía de una campaña del 2005 y entonces dije que no. A los 2 meses dije, bueno, pues se ve bien la tendencia, puede ser. Sí. Entonces me empezaron a promover y de pronto me dijeron, en Pachuca toca género. Y la mejor solución que encontraron para que no me molestara yo fue, ¿por qué no propones que sea tu esposa la candidata, no? Cuando mi esposa lo que menos le interesaría en su vida es ser un actor político, ¿no? Pero así se resuelve con frecuencia, ¿no? Y entonces ¿por qué no? Me decían que ella vaya de propietaria y tú de suplente, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que tuve un poco de vergüenza y mi esposa tuvo mucho más que yo. Pues ya llegamos al final del programa, nos da mucho gusto haber estado con ustedes y ojalá nuevamente nos envíen todos los comentarios que quieran. Tenemos largos 90 días para platicar infinidad de cosas y donde ustedes vean que los candidatos están cometiendo atropellos, platíquenoslas y aquí las iremos discutiendo. No somos Garralda. Sí, exactamente, pero sí políticamente sí podemos aquí discutirlo. Así es, está el correo electrónico vistabuenotv@gmail.com para que usted haga llegar sus comentarios y recuerde adelantar antes de irse a acostar 1 hora su reloj porque iniciamos el horario de verano. Que tenga usted excelente fin de semana y también vacaciones de Semana Santa.